Unidad 2, Programación orientada a objetos, del curso Desarrollo de aplicaciones. Tema 2, Manejo de excepciones 1. Las excepciones o exceptions son, vamos a dar varias características para poder darnos una idea y definirla adecuadamente. Es una condición imprevista o de error que interrumpe el flujo de un programa. El manejo o tratamiento de excepciones consiste en capturar una excepción y tomar las medidas adecuadas al respecto para evitarla o para producirla también. Las excepciones son objetos que pueden ser lanzadas explícitamente por nuestro código con la instrucción throw, que se traduce como arrojar, o implícitamente por alguno de los métodos u operaciones que llamamos en él. La clase throwable posee un string, una cadena, que puede ser utilizado para describir la excepción. La excepción posee una jerarquía de clases cuya raíz es throwable, aunque la creación de nuevas excepciones se hace a partir de la clase exception, una subclase de throwable. Las excepciones y errores estándar de tiempo de ejecución extienden las clases runtime exception y error excepciones no verificadas. Algunas excepciones pueden presentarse, por ejemplo, cuando el usuario escribe una palabra cuando se esperaba un número. El programa se intenta leer un archivo que no existe, por ejemplo, ¿no? En el programa no se puede establecer una conexión de red, o en el programa se intenta realizar una división por cero, cuando se intenta calcular la raíz cuadrada de un número negativo, por ejemplo, cuando se excede el número de elementos de un arreglo, etc. Manejo de excepciones. Las excepciones son eventos que ocurren por un error del programa en tiempo de ejecución, las cuales son generadas para indicarle al programador que ha ocurrido un error que impide la normal ejecución del programa. El manejo de las excepciones permite independizar el código de uso de un recurso del manejo de los errores, lo cual no retrasaría la ejecución del programa porque el código de acceso al recurso se ejecuta siempre, pero el código de manejo de errores se ejecuta solo cuando esto sucede. El método que proporciona Delphi, por ejemplo, para protegerse de los errores, son las excepciones. Cuando ocurre un error en tiempo de ejecución, Delphi genera una excepción, crea una instancia de una clase especial denominada exception, o algún descendiente. El flujo del programa se altera y únicamente se ejecuta el código de respuesta a excepción. Este código puede tratar el error, procesarlo y responder si corresponde o no, en cuyo caso se genera un evento conocido como onException en la aplicación. Detección y procesamiento de excepciones. Una excepción se mantiene hasta que se atiende o termina el programa. Normalmente procesaremos las excepciones que se produzcan en nuestro código para recuperarnos sin problema de los errores. Delphi nos da una vía para escapar airosos de las situaciones no previstas, cuando se producen errores inesperados que harían caer nuestro sistema sin remedio, tal vez dejando archivos abiertos y con pérdida de datos. Cambio de la respuesta por defecto de las excepciones. Para modificar la respuesta estándar de Delphi ante un error hay que escribir un procedimiento de respuesta al evento onException que se produce en el objeto application. El objeto application no es un componente visible, se crea automáticamente cada vez que se ejecuta una aplicación y se referencia con la variable global application. Para indicar que se ejecute un método al producirse el evento onException,
Se puede utilizar el hecho de que los eventos son propiedades. Como tales, se les puede asignar un valor. En el caso de los eventos, un procedimiento que se ejecutará al producirse el evento. La definición de la propiedad onException indica al programador qué tipo de método se le puede asignar. Veamos las categorías y clases de excepciones. Las excepciones en Delphi se pueden dividir en las siguientes categorías. Conversión de tipo. Se produce cuando tratamos de convertir un tipo de dato en otro. Por ejemplo, utilizando las funciones int to string, string to int o string to float. Delphi dispara una excepción convert_error. Tipo forzado o typecast. Se produce cuando tratamos de forzar el reconocimiento de una excepción de un tipo como si fuera de otro usando el operador as. Si no son compatibles, se dispara la exception invalidCast. Aritmética de punto flotante. Se produce al hacer operaciones con expresiones de tipo real. Existe una clase general para este tipo de excepciones, IMATERROR, así es como se les denomina, pero Delphi utiliza solo dos descendientes de esta. El invalidOp, que es el procesador encontró una instrucción inválida, y zeroDivide, que significa división por cero, o overflow, se excede a más de la capacidad aritmética, un número demasiado grande, o los elementos del array son extensos como para operarlos. Y underflow se excede en menos la capacidad aritmética. Pocos elementos o números demasiado pequeños, por ejemplo. Aritmética entera. Se produce al hacer operaciones con expresiones de tipo entero. Existe una clase general definida para este tipo de excepciones llamada EINT_ERROR. Pero Delphi solo utiliza los descendientes div_by_zero, que es división por cero, y rank_error, número fuera del rango disponible, INOverflow se excede en más la capacidad aritmética. Falta de memoria. Se produce cuando hay un error o un problema al acceder o reservar memoria. Se definen dos clases. Out of memory, no hay suficiente memoria disponible para completar la operación. Invalid pointer, la aplicación trata de disponer de la información referenciada por un puntero que indica una dirección inválida, fuera del rango de direcciones permitido a la aplicación. Generalmente significa que la memoria ya ha sido liberada. Excepciones silenciosas. Se disparan intencionalmente por la aplicación para interrumpir el flujo de ejecución. No generan mensajes de error. Se define una clase abort. Esta excepción es automáticamente generada cuando invocamos el procedimiento global abort. La excepción silenciosa provoca por el procedimiento abort se puede utilizar para interrumpir la ejecución del programa en cualquier punto. Para manejar los errores, Delphi define un objeto llamado exception, del cual derivan todos los objetos manejadores de excepciones. Estos objetos son los que se colocan entre las palabras reservadas on y do, con el fin de manejar el tipo de excepción que se desee. Se puede declarar tantas expresiones on y do como excepciones se quieran manejar, o también se puede declarar manejadores genéricos de excepciones omitiendo las declaraciones on y do. Hay casos en que una excepción no puede ser manejada. Para esto se utiliza la palabra reservada raise, con el fin de levantar la excepción de nuevo. De esta forma la excepción salta al manejador de excepciones anterior. Si no encuentra un manejador, sigue recursivamente cayendo en los contextos de excepción definidos. Si no existe quien la maneje, primero despliega un mensaje de error y en muchos casos puede abortar el programa. El uso de los manejadores de excepciones de cualquiera de las formas expuestas anteriormente ayudan a proteger los recursos que utiliza el programa, haciendo este más seguro. Los recursos que necesitan protección con Delphi son los siguientes: los archivos, la memoria, recursos de Windows. Los archivos, por ejemplo, la solicitud, liberación de archivos y además controlar cualquier tipo de error que pueda provocar que éste quede abierto para se pueda editar o cambiar de nombre.
lo cual sería perjudicial. La memoria se controla que la memoria sea liberada una vez que sea solicitado y ocurra un error de ejecución. Por ejemplo, poder finalizar conexiones con otros sistemas si ocurre un error en la ejecución del programa. Objetos, poder liberar los recursos o memoria asignada a cada uno de los objetos. Manejo de excepciones en Java. El manejo de excepciones try and catch. Son bastante populares. Si no existen excepciones, el catch es como no existiera. Dentro del try se lanza una excepción, o se ignora el resto del código, o se ejecuta lo que diga el catch. Entonces acá tenemos una sentencia que genera una excepción cuando n vale 0, por ejemplo, ¿no? Dado que esta es una división por 0. Como todos ya sabemos, el manejo de excepciones es vital al momento de validar un sistema, y mucho más en el caso de sistemas web. Pues como sabemos, PHP es un lenguaje de programación orientado a web. Este realiza el manejo de excepciones, aunque no al mismo nivel de otros lenguajes de programación. Java, por ejemplo. PHP trae consigo una clase general para todas las excepciones que para los programadores como nosotros, que venimos desarrollando en este lenguaje de programación web, nos viene a pelo. Vamos a colocar una porción de código para hacer la explicación un poco más amena y se entiende a detalle la descripción de la clase. Nombre de la clase PHP exception, nombre del archivo ejemplo división.hp. La forma que todos de seguro creerán que se podrá controlar una excepción en PHP es lo normal si el programador viene ya con conocimientos de Java. Acá tenemos la función división y aquí es donde lanzamos la excepción. No se puede dividir por 0, ¿no? Siempre que se intente hacer esta división, ¿no? Entonces aquí tenemos el catch que recoge la excepción y envía el mensaje. Pues no, así no se debe controlar una excepción como la que está acá. En PHP esto simplemente es un error y efectivamente así nos lo muestra cuando ejecutamos este código. Observen en la siguiente imagen, PHP 5 ya trae manejo de excepciones, pero la mayoría de las funciones de PHP producen errores en vez de excepciones. Buff, bueno, no nos queda más que adaptarnos total. Total es gratis, ¿no? La forma de programar para que verdaderamente coja la excepción es crear nosotros mismos una función que lance la excepción a partir del error encontrado. Aquí ya está la función y aquí sí se lanza la excepción, ¿no? Aquí capturamos la división por 0, lanzamos la excepción y entonces inmediatamente en el catch muestra la excepción capturada. Set error handler, que está acá, captura los errores automáticamente y los envía a la función que nosotros hemos creado. En el caso de este ejemplo es captura excepciones. Una vez dentro de nuestra función creada, lanzaremos la excepción con la sentencia throw, que está acá. Y luego aquí en getMessage nos devuelve el mensaje que lanzamos en el throw. Y listo. Muy bien, seguiremos viendo, ahora que hemos dado una idea sobre el manejo de excepciones a partir de Delphi. Esto lo vamos a ver en el siguiente tema con mayor profundidad y mayor detalle. Hasta entonces, nos estamos viendo en el siguiente tema.